En 2019, las dos cámaras del Congreso de la Unión y la totalidad de los congresos estatales del país aprobamos la reforma constitucional que facultó al presidente de la República para hacer uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. En tanto, la Guardia Nacional se consolida y logra tener una estructura y profesionalización suficientes. Posteriormente, en mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo emitido por el presidente de la República en el mismo sentido. Es más, calcó el artículo 5º transitorio de la Constitución y lo traspasó al acuerdo. Fue entonces que, por razones eminentemente políticas, el PAN, a la cabeza de las fuerzas conservadoras, decidieron impugnar ese acuerdo ante la Suprema Corte como si se tratara de algo que decidió el presidente a mutuo propio, sin mencionar que dicho acuerdo presidencial era retomado de la reforma constitucional votada por unanimidad de todos los partidos políticos, incluido el PAN, en el Congreso de la Unión y todos los congresos estatales. Recientemente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió de manera mayoritaria la controversia constitucional que interpuso el PAN y que impugnaba el acuerdo presidencial, y la Corte nos da la razón. La parte más importante de la resolución de la semana pasada es cuando la Corte afirma en forma categórica que la participación de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad no es una decisión unilateral del presidente, sino que emana de la Constitución. Esta resolución de la Corte nos permite reiterar que teníamos la razón legal y política cuando defendimos con todo el acuerdo presidencial y señalamos las incongruencias de quienes lo criticaban. Los conservadores han inundado los medios de comunicación y las redes sociales replicando sus mentiras y criticando que las Fuerzas Armadas hagan tareas de seguridad, siendo justamente ellos, principalmente el PAN, quien sacó al ejército de sus cuarteles y los puso a hacer tareas de seguridad. Entonces era de manera inconstitucional e ilegal. Podemos decir que con esta resolución de la Corte ganó el país en su conjunto, México, pues seguirán participando las Fuerzas Armadas en labores de seguridad de manera constitucional, de manera regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, y con pleno respeto a los derechos humanos, privilegiando en todo momento el bienestar de la ciudadanía. Gracias.